España, finales del siglo XV. El aire aún huele a hierro y a incienso. Las campanas celebran la caída de Granada, último bastión musulmán, mientras los estandartes de los reyes católicos ondean bajo un sol que parece bendecir la victoria. Pero esa victoria no trajo solo territorios, trajo una visión, un solo trono, una sola fe, una sola obediencia. Isabel y Fernando creían que la unidad del alma era tan necesaria como la unidad de la espada. Y así comenzó un proyecto que transformaría la devoción en arma, la fe en frontera y el miedo en método de gobierno. Los decretos se extendieron como fuego por los pueblos. Todos los judíos y musulmanes debían convertirse o abandonar la Tierra Santa de Castilla. Muchos aceptaron el bautismo, pero los rumores nunca se apagaron. Se les llamó cristianos nuevos, aunque sus manos, decían, seguían encendiendo velas al caer la noche, y sus labios murmuraban oraciones antiguas que ningún sacerdote entendería. Las sospechas se filtraban por los muros de piedra y se mezclaban con el viento de las plazas. España se convirtió en un país de miradas furtivas, donde el silencio era una forma de defensa. En 1478, el Papa Sixto IV concedió a los monarcas el derecho de crear su propio tribunal de fe, la Inquisición española. No dependería de Roma, sino de la corona, un poder casi absoluto, envuelto en el manto de lo sagrado. En teoría, su misión era salvar almas. En la práctica, sería el laboratorio del miedo más sistemático de toda Europa. Nadie estaba a salvo. Cualquier palabra podía ser prueba, cualquier gesto una confesión. La frontera entre lo divino y lo político se disolvió. La cruz y la corona se fundieron en un mismo símbolo. Las primeras cárceles inquisitoriales se levantaron en los sótanos húmedos de los conventos. Los muros, gruesos, sin ventanas, guardaban ecos de plegarias convertidas en gritos. El Santo Oficio, como se le llamaba, se presentaba como guardián de la pureza espiritual, pero sus métodos eran profundamente terrenales. En sus cámaras, el alma y el cuerpo eran juzgados al mismo tiempo. Las actas hablaban de misericordia, los cuerpos de otra cosa. En los pueblos, la paranoia se convirtió en un idioma compartido. Vecinos que antes compartían pan empezaron a vigilarse. ¿Quién había comido carne en Viernes Santo? ¿Quién no se santiguó al pasar frente a la procesión? ¿Quién cerró las ventanas cuando sonaron las campanas del Ángelus? Las acusaciones se multiplicaban como un rosario interminable, y cada palabra podía convertirse en sentencia. Bastaba con una denuncia anónima para abrir las puertas del calabozo. La Inquisición inventó una nueva forma de poder, la del miedo invisible. No necesitaba ejércitos, solo rumores. No exigía sangre en las calles, solo sumisión en los corazones. Cada pergamino sellado con el emblema de la Cruz Verde era una promesa de purificación o una condena disfrazada de salvación. En los archivos, las frases eran frías y calculadas. El acusado se arrepintió. El reo habló voluntariamente, pero detrás de esas palabras había noches enteras de oscuridad, cadenas y dolor. A lo largo de los años, el Santo Oficio perfeccionó su maquinaria. Los inquisidores estudiaban no solo la teología, sino también la psicología del miedo. Sabían que un alma aterrada habla más que un cuerpo torturado. Sabían que el silencio impuesto era más eficaz que la confesión sincera. La Inquisición no solo castigaba, educaba en la obediencia. Era una escuela del terror, donde la lección principal era que la verdad pertenecía al poder, no a Dios. Y así, España, orgullosa, resplandeciente, triunfante, se fue llenando de sombras. Los palacios se cubrieron de retratos de santos y verdugos. Las catedrales resonaban con sermones sobre pureza y herejía, mientras las mazmorras rezumaban humedad y culpa. En ese contraste nació el verdadero rostro de la Inquisición, no el del demonio, sino el del hombre convencido de servir al cielo mientras construía su propio infierno. Todo comenzaba con un susurro. Un vecino, un sirviente,
un comerciante celoso. Bastaba una sospecha para que el engranaje se pusiera en marcha. En las plazas, las campanas llamaban a misa. En los despachos de los inquisidores resonaban las plumas sobre el pergamino. Allí nacía la denuncia anónima, escrita con letra temblorosa, pero con el peso de una sentencia. Nadie conocía al acusador, nadie podía defenderse. En los pueblos de Castilla, Aragón y Valencia, el miedo se convirtió en una moneda. Acusar era sobrevivir. El proceso seguía un ritual meticuloso, casi litúrgico. Primero llegaba la citación, un pergamino sellado con la cruz y el lema Exsurge Domine, levántate, Señor. Luego, el interrogatorio, donde el acusado era enfrentado a una serie de preguntas que no buscaban respuestas, sino contradicciones. ¿Ha rezado oraciones no autorizadas? ¿Encendió alguna vez velas el sábado? ¿Ha comido carne durante el ayuno? Cada respuesta abría un nuevo abismo. El silencio, en cambio, era interpretado como culpa. Los inquisidores entendían el alma humana como un laberinto que debía forzarse a revelar sus secretos. No eran monstruos irracionales, eran burócratas de la fe. Escribían con precisión, clasificaban, catalogaban. La verdad era un documento, no una experiencia. Cada palabra del acusado quedaba registrada y firmada, mientras los escribanos anotaban incluso los gestos. El reo tembló, lloró, permaneció obstinado. La fe, en aquel siglo, tenía la forma de un expediente. En las aldeas, el rumor de una investigación bastaba para arruinar familias enteras. Las casas eran saqueadas, las propiedades confiscadas en nombre de la Iglesia. Lo sagrado y lo económico se mezclaban de forma perversa. Cuanto más rica era la víctima, más visible parecía su herejía. Y los inquisidores, financiados por las confiscaciones, no necesitaban otro incentivo que el mismo sistema que habían creado. Así, la justicia divina se convirtió también en un negocio terrenal. Pero no todos se rendían. Algunos intentaban huir a Portugal, otros buscaban refugio en el norte de África o en las colonias del Nuevo Mundo. Sin embargo, el largo brazo del Santo Oficio alcanzaba incluso más allá del mar. Los testigos eran comprados, las cartas interceptadas, los fugitivos cazados. En los sermones se decía que nadie podía escapar del ojo de Dios. En realidad, era el ojo de la Inquisición el que nunca dormía. Los juicios se celebraban en salas austeras, con muros de piedra y altares improvisados. Un crucifijo presidía la escena, recordando que cada palabra era escuchada por Cristo mismo. El acusado debía jurar sobre la Biblia decir la verdad, aunque esa verdad lo llevara al tormento. El tribunal escuchaba en silencio, pero el veredicto ya estaba decidido desde la primera denuncia. La estructura del proceso no buscaba justicia, sino obediencia. No importaba la inocencia, sino la sumisión. Con el paso del tiempo, el miedo dejó de ser un sentimiento y se convirtió en una forma de lenguaje. La gente aprendió a medir las palabras, a fingir devoción, a desconfiar incluso de los rezos propios. En las calles de Toledo o Sevilla, bastaba con mirar el suelo cuando pasaba un monje dominico para salvar el pellejo. El silencio se volvió una virtud, la fe una máscara, la humanidad un riesgo. Los archivos de la época revelan un detalle inquietante. Muchos acusados terminaron confesando lo que nunca habían hecho, no por culpa, sino por agotamiento. Después de días de encierro, privación del sueño y hambre, cualquier mente se quiebra. La confesión se convertía en un refugio, la mentira en una vía de escape. En ese sentido, la Inquisición no solo torturaba cuerpos, sino también la lógica. Redefinió la verdad hasta hacerla obedecer. Si uno observa ese sistema desde hoy, se ve con claridad. Fue una máquina perfecta de control social. Sustituyó la fuerza de las armas por la fragilidad de la conciencia. No necesitaba ejércitos, ni muros, ni cadenas perpetuas. Solo fe y miedo. Dos elementos que, combinados, son más poderosos que cualquier imperio. Y como todas las máquinas del poder,
no nació para desaparecer, sino para transformarse, porque la Inquisición no murió con sus verdugos. Cambió de rostro, se disfrazó de moral, de ley, de ideología, y sigue viva allí donde la sospecha es suficiente para condenar. El verdadero rostro del poder se mostraba en los sótanos, donde el aire era espeso y el silencio solo se rompía por el chirrido del metal. Allí, bajo los conventos y tribunales, el alma humana era sometida al examen más brutal. Entre las herramientas más usadas estaba el estrapado, un método tan simple como devastador. El prisionero era atado con los brazos detrás de la espalda, las muñecas enlazadas por una cuerda que se elevaba sobre una viga. Con un solo tirón, el cuerpo se alzaba del suelo, los hombros se dislocaban, los músculos se rasgaban como telas viejas. Algunas veces, para intensificar la tortura, se ataban pesas a los pies, haciendo que cada respiración fuera una batalla entre la carne y la gravedad. Los cronistas describen que muchos de los que sobrevivían al estrapado nunca volvían a levantar los brazos. Era una forma de marcar al cuerpo con la memoria del castigo. Los inquisidores lo consideraban un método piadoso, porque rara vez mataba. La intención no era destruir, sino quebrar. Hacer del dolor un lenguaje de obediencia. En los registros se leía: el acusado confesó después del segundo levantamiento. Dio gracias a Dios por poder hablar. En esa frase, aparentemente de misericordia, se escondía la lógica más perversa del Santo Oficio, que la tortura podía ser una forma de redención. Pero el estrapado no era la única prueba de resistencia. Existían también las llamadas posiciones de sufrimiento o posturas de penitencia. Eran castigos sin hierro, sin fuego, pero no por eso menos crueles. El prisionero debía permanecer de rodillas sobre losas de piedra, con los brazos extendidos en cruz, sosteniendo un crucifijo o una piedra pesada. Cada minuto era una eternidad. El dolor comenzaba en los músculos, pero terminaba en la mente. Otros eran obligados a permanecer en cuclillas durante horas, hasta que las piernas temblaban, la espalda se arqueaba y el cuerpo entero suplicaba descanso. Si caían, el castigo se reiniciaba. La Inquisición comprendía el valor simbólico de esas posturas. Reproducían, en su propia lógica, la pasión de Cristo. El sufrimiento no era presentado como castigo, sino como imitación del Salvador. Así como Él cargó con la cruz, tú cargarás con tu culpa. En esa comparación blasfema residía uno de los mayores horrores del sistema: convertir el dolor en virtud, el tormento en acto de fe. El prisionero no solo debía confesar, debía agradecer la oportunidad de sufrir. Algunos testimonios conservados en los archivos de Valladolid y Zaragoza relatan que los inquisidores hablaban en tono casi paternal mientras ajustaban las cuerdas. Les recordaban que la carne es débil, pero el alma eterna, que el fuego del tormento purifica como el fuego del infierno, solo que aquí aún había esperanza. Era un teatro teológico, donde el verdugo interpretaba el papel del Salvador. El dolor se ofrecía como sacramento, la confesión como comunión, y sin embargo, lo más terrible del estrapado y las posturas no era el dolor físico, sino la espera. El sonido de la cuerda tensándose, el crujido de los huesos antes del primer tirón, la certeza de que el siguiente sería peor. Esa anticipación, esa tortura del tiempo, era la herramienta más refinada. En esos minutos de silencio absoluto, el alma se desnudaba por completo. Era ahí, no bajo el fuego, donde muchos cedían. Los inquisidores lo sabían. Por eso combinaban las sesiones con intervalos de oración. Se recitaban salmos entre los gritos. Se pedía a la Virgen que iluminara al pecador. A veces, un fraile se arrodillaba junto al torturado y susurraba: «Dios está contigo, hijo mío, no resistas más». La línea entre la fe y la locura se borraba, y el prisionero, colgado,
dislocado, creía de verdad que su sufrimiento tenía un propósito divino. En ese instante, la Inquisición lograba lo imposible: convertir la desesperación en obediencia. En los siglos XVI y XVII, el estrapado se volvió tan común que ya no causaba escándalo. Era una rutina, un paso más del procedimiento. La sociedad entera, desde el campesino hasta el noble, lo aceptaba como parte natural de la justicia divina. El dolor, repetido y normalizado, perdió su carácter excepcional, se convirtió en costumbre, y cuando el dolor se vuelve costumbre, la compasión muere. Hoy, al observar esas cuerdas envejecidas y las vigas que aún sobreviven en algunos museos de Toledo o Barcelona, uno puede imaginar el eco de aquellas voces. No solo los gritos de los torturados, sino también las plegarias de los inquisidores, convencidos de servir a Dios. Quizás lo más aterrador no era el castigo, sino la fe con que se aplicaba. Porque nada es más peligroso que un verdugo que cree estar salvando almas. Imagina que estás en una celda de piedra, las manos atadas, la luz temblando como un último consuelo. Frente a ti, el inquisidor recita las acusaciones: herejía, blasfemia, prácticas ocultas. Tú lo niegas todo. Entonces asiente lentamente y ordena traer la toca. Es una palabra suave, casi inofensiva, pero detrás de ella se esconde uno de los tormentos más espantosos de la historia. El prisionero era amarrado a un banco inclinado. Sobre su rostro se colocaba un paño áspero que cubría la boca y la nariz. Luego, un asistente introducía un pequeño cuña de madera entre los dientes para impedir que se cerrara la boca. Entonces comenzaba la ceremonia del agua. Una jarra se inclinaba y el líquido descendía poco a poco sobre el paño. Al principio parecía un simple bautismo, pero el agua no bendecía, ahogaba. Entraba por la nariz, por la garganta, por los pulmones. La víctima intentaba respirar, pero cada intento era una nueva oleada de desesperación. Los inquisidores la llamaban el tormento de la fe, una forma de purificar el alma a través del ahogo. En sus informes escribían frases como: el reo confesó después de 3 jarras, agradeció la oportunidad de redimirse. No había ironía. Para ellos, el agua lavaba el pecado como el bautismo, solo que esta vez el agua traía la verdad arrancada por el miedo. Era la teología transformada en tortura. A diferencia del fuego o del hierro, la toca no dejaba marcas visibles. Por eso era perfecta. Cuando el prisionero salía de la cámara, el cuerpo parecía intacto. Solo el temblor, la respiración entrecortada y la mirada perdida delataban que algo dentro se había quebrado. Era una tortura invisible, del tipo que mata lentamente, desde adentro. Cerca de la misma sala, otra herramienta esperaba su turno: el garrote vil. A primera vista, parecía más compasivo. Una silla, un collar de hierro, un tornillo en la parte trasera. Pero era el último instrumento, reservado para las sentencias definitivas. El condenado era sentado, se le fijaba el cuello con un aro metálico, y con cada giro del tornillo, la punta se hundía en la base del cráneo. A veces rompía la columna, otras simplemente cerraba la garganta. Muerte limpia, sin fuego, sin espectáculo. El garrote se consideraba cristiano, humano. Los cronistas lo describen como un método de misericordia. No había humo ni gritos, solo un chasquido seco. Pero detrás de esa calma final se ocultaba la misma lógica. El poder no necesita sangre si ya posee el alma. El garrote era la rúbrica de la Inquisición, el sello silencioso que certificaba la victoria del miedo. Sin embargo, entre el tormento del agua y el descanso de la muerte, había otro instrumento, pequeño y perverso: el tenedor del hereje. Era un artefacto simple, apenas 2 puntas de metal unidas por una correa que se fijaba al cuello. Una punta se clavaba bajo la barbilla, la otra en el pecho. No mataba, no sangraba, solo impedía mover la cabeza. Cada intento de inclinarla, para dormir,
para rezar, para llorar, hacía que las puntas se hundieran más. El reo debía permanecer erguido, despierto, consciente. Era una vigilia obligada, una oración sin fin. El tenedor del hereje no pretendía extraer confesiones, sino destruir el descanso, borrar la frontera entre noche y día. Después de horas, el cuerpo comenzaba a temblar, los ojos ardían, la mente se deslizaba hacia la locura. Muchos imploraban hablar, no para salvarse, sino para que los dejaran dormir. En los registros se lee que algunos murieron de agotamiento. Otros siguieron vivos, pero con la mirada fija en un punto, como si aún temieran moverse. En esos sótanos, la Inquisición alcanzó su grado más refinado de crueldad, el control absoluto del tiempo. No bastaba con poseer el cuerpo, había que dominar el ritmo del sufrimiento. El agua para el ahogo, el hierro para la muerte, el tenedor para el insomnio. Cada instrumento tenía su papel en una liturgia de poder, donde el verdugo era sacerdote, el tormento era sacramento y la confesión, una absolución forzada. Y cuando todo terminaba, el silencio volvía a reinar. Los inquisidores escribían con plumas limpias sobre pergaminos blancos. Afuera, el pueblo dormía. Nadie oía el eco del agua goteando, ni el suspiro de quien por fin podía respirar. Solo los muros lo sabían, y esos muros, siglos después, aún parecen húmedos, no de lluvia, sino de memoria. Al amanecer, las campanas llamaban a misa, pero en la plaza ya se levantaba otro altar, el del castigo. Frente a una multitud expectante, los verdugos preparaban la rueda, ese instrumento que transformaba el dolor en espectáculo. Era un gran aro de madera, el mismo que usaban los carros de transporte, pero aquí adquiría un sentido sagrado. El condenado era colocado sobre él, los brazos y las piernas extendidos, como si imitara una crucifixión. Debajo de cada articulación, los ayudantes colocaban bloques de madera. Luego, el verdugo alzaba una barra de hierro y golpeaba con precisión. Primero una pierna, luego la otra, después los brazos. Cada golpe rompía huesos, abría carne, levantaba un murmullo entre el público. No era una ejecución, era una lección. La víctima no moría enseguida. Una vez destrozado el cuerpo, lo amarraban a la rueda, enredando las extremidades quebradas entre los radios. El aparato era alzado y fijado sobre un poste. Allí, suspendido entre cielo y tierra, el cuerpo se convertía en advertencia. Morir podía tomar horas, a veces días. El sol secaba las heridas, las aves acudían en bandadas. Algunos rezaban, otros maldecían. Los niños miraban con miedo y fascinación. En esa escena, la religión y la crueldad se abrazaban como viejos cómplices. El auto de fe, la ceremonia pública donde se ejecutaban las sentencias, era más que un castigo, era un teatro moral. En los balcones se sentaban nobles, frailes, incluso los propios reyes. Las llamas, las ruedas, los garrotes se convertían en símbolos de la justicia divina. Y mientras el cuerpo se retorcía, el sermón recordaba al pueblo que el sufrimiento era el precio de la pureza. Cada fractura era una palabra, cada grito, un versículo. El dolor se ritualizaba, se bendecía, se ofrecía como espectáculo a un Dios que quizá nunca lo pidió. Pero el horror no siempre ocurría al aire libre. En las profundidades de los castillos, lejos de las miradas, aguardaba la silla de púas. A primera vista parecía un trono, macizo, hecho de roble y hierro, pero cada superficie, el respaldo, el asiento, los reposabrazos, estaba cubierta por cientos de clavos afilados. Cuando el prisionero era desnudado y atado, las púas se hundían lentamente en la carne. No mataban, solo recordaban su presencia con cada respiración. El dolor era constante, exacto, casi matemático. En algunos lugares, los verdugos encendían braseros bajo la silla. El calor subía, el metal se expandía, y las puntas ardientes quemaban la piel desde dentro.
Los registros hablan de cuerpos que permanecían horas enteras, en esa postura imposible, incapaces de moverse, de gritar, de morir. Los inquisidores observaban en silencio, midiendo el tiempo como un alquimista mide la temperatura. Su objetivo no era el castigo, sino la conversión. Esperaban que, en medio del tormento, el alma cediera y confesara su error. En Alemania y en Italia existieron versiones aún más refinadas, con tornillos en los reposacabezas para fijar la frente y la mandíbula, con abrazaderas en los tobillos para inmovilizar completamente al prisionero. El propósito era eliminar cualquier posibilidad de fuga, incluso del pensamiento, porque cuando el cuerpo no puede moverse, la mente se convierte en su propia prisión. El inquisidor que observaba esa escena no se veía a sí mismo como un monstruo. Creía estar sirviendo a un bien superior. En su lógica torcida, el dolor era el camino hacia la verdad, y eso lo hacía aún más peligroso. La crueldad sin fe puede cansarse, pero la crueldad con propósito se perfecciona. Por eso, la Inquisición llegó a ser un sistema casi científico de control del alma. Cada instrumento diseñado no solo para torturar, sino para convencer. La rueda enseñaba al pueblo lo que ocurría cuando se desafiaba a la Iglesia. La silla enseñaba al prisionero que no existía escapatoria, ni siquiera en su propio cuerpo. Eran dos caras de la misma moneda, el poder que castiga y el poder que domestica. Y mientras el fuego crepitaba o el hierro se enfriaba, el mensaje quedaba grabado en todos los que miraban. El dolor era la lengua del orden. Siglos más tarde, pensadores como Michel Foucault escribirían que el castigo público no buscaba justicia, sino demostración. Tenían razón. La Inquisición comprendió antes que nadie que el sufrimiento, cuando es visto, se convierte en pedagogía. En cada ejecución había una audiencia, un guión, una moraleja. Era un teatro sagrado donde el espectador aprendía a tener miedo, y el miedo era el cimiento más sólido del poder. En los archivos polvorientos de Toledo y Sevilla aparecen dibujos minuciosos de artefactos con nombres que suenan casi inocentes: el tornillo de pulgar, la bota española, el divisor de rodillas. Pero esos nombres esconden una precisión fría, propia de un relojero del dolor. En esas páginas, la tortura se describe con la misma meticulosidad con la que un artesano anota medidas y proporciones. El cuerpo humano era un mapa, y los inquisidores sabían exactamente qué parte debían romper para obtener obediencia. El tornillo de pulgar era un dispositivo pequeño, del tamaño de una mano, formado por dos placas metálicas unidas por un tornillo central. Entre ellas se colocaban los dedos o los pulgares del prisionero. A cada giro, las placas se acercaban, aplastando carne, hueso y uñas. Algunos modelos tenían púas talladas hacia el interior, que desgarraban la piel antes de que el hueso crujiera. No hacía falta mucho, el sonido bastaba para quebrar la mente. A menudo, los acusados confesaban antes de sentir el primer giro completo, solo con oír el chirrido del metal al apretarse. Era un tormento íntimo, casi silencioso. El dolor se concentraba en un punto diminuto, pero su eco se expandía por todo el cuerpo. Más abajo en la jerarquía del infierno inquisitorial estaba la bota española, una estructura de hierro que abrazaba las piernas desde el tobillo hasta la rodilla. Una vez fijada, los verdugos introducían cuñas de madera o metal entre las planchas y la piel, golpeándolas con un martillo. Cada golpe hundía la cuña un poco más, aplastando músculos, desgarrando nervios, fragmentando los huesos de la tibia y el peroné. El ruido del martillo mezclado con los gritos formaba un ritmo macabro, un salmo del sufrimiento. En versiones más avanzadas, las cuñas fueron sustituidas por tornillos que podían girarse lentamente, prolongando la agonía durante horas. Se decía que el divisor de rodillas, o knee splitter, era reservado para los obstinados, los que aún negaban después de todo. Consistía en dos planchas dentadas, alineadas con púas internas.
El verdugo colocaba una rodilla entre ellas y giraba un tornillo hasta que las púas penetraban en la carne. Con cada vuelta, los huesos estallaban en fragmentos, la rótula se hacía polvo, los ligamentos se desprendían como cuerdas rotas. Nadie que lo sufrió volvió a caminar, pero lo más perturbador era que rara vez mataba. El prisionero quedaba vivo, lisiado, convertido en su propia advertencia. El dolor no se extinguía, se instalaba. Más temido aún era el triturador de cabeza, una estructura metálica con una base para la barbilla y una placa superior que descendía lentamente al girar un tornillo. Primero crujía la mandíbula, luego los dientes, después los huesos del rostro. Si el inquisidor continuaba, el cráneo mismo empezaba a comprimirse. Algunos aparatos tenían púas en el interior de las placas para aumentar el tormento, de modo que incluso antes del colapso total, la piel ya sangraba por decenas de puntos. En los informes se anotaba con fría serenidad. El acusado confesó después de 3 vueltas del tornillo. Todos estos instrumentos compartían algo más que su brutalidad, una lógica precisa. No estaban hechos para matar, sino para mantener vivo al reo el tiempo suficiente para producir una confesión. En esa perversión técnica residía la genialidad del terror inquisitorial. Los verdugos eran ingenieros del límite, calculando hasta dónde podía resistir un cuerpo sin morir. Era una ciencia del sufrimiento, donde el dolor se dosificaba como medicina. Y mientras los cuerpos se destruían, las mentes se quebraban con la misma eficacia. Porque en ese sótano no se buscaba la verdad, sino la rendición. El inquisidor no necesitaba pruebas ni testigos, solo necesitaba una voz que dijera sí. Y cuando el prisionero lo decía, con la lengua hinchada o los dientes rotos, el tribunal anotaba. El acusado habló libremente. Si uno observa hoy esas máquinas en los museos, brillando bajo la luz artificial, parecen casi inofensivas. Pero lo que las hacía temibles no era el hierro, sino la intención. No fueron creadas por locos, sino por hombres convencidos de que el dolor podía servir a Dios. Y esa convicción, esa frialdad moral, es lo que convierte a la Inquisición en un espejo perturbador de la humanidad. Porque incluso ahora, siglos después, seguimos diseñando nuestras propias versiones del tornillo de pulgar. Leyes, juicios mediáticos, presiones invisibles. Ya no rompen huesos, pero sí doblegan voluntades. El hierro cambió de forma, pero el propósito sigue siendo el mismo: someter en nombre de la verdad. Entre todos los tormentos, había una categoría reservada para un tipo de delito que el Santo Oficio consideraba especialmente repugnante: la desobediencia del cuerpo. En los registros se agrupan bajo términos como impureza, lujuria, adulterio, hechicería. Pero detrás de esas palabras, en apariencia religiosas, se escondía otra intención: el control absoluto del cuerpo humano, sobre todo del cuerpo femenino. Porque para la Inquisición, el cuerpo era la puerta por donde entraba el pecado, y por donde debía ser castigado. El instrumento más temido en esos casos era la araña española, también llamada desgarradora de pechos. Era una herramienta de hierro con garras curvas, a veces 4, a veces 6, terminadas en puntas afiladas. Se calentaban al rojo vivo antes de clavarlas en la carne. Las crónicas relatan que se usaban principalmente contra mujeres acusadas de brujería, adulterio o herejía sexual. El verdugo, con un movimiento seco, arrancaba piel, músculos y a veces todo el seno. En teoría, no era un castigo mortal. En la práctica, era una ejecución por desangramiento y humillación. Los inquisidores lo llamaban corrección moral. El simbolismo era perverso. El pecho, asociado a la maternidad y a la vida, se convertía en el lugar del castigo. La Inquisición destruía lo que representaba la creación, y lo hacía en nombre de la pureza. El dolor físico era solo una parte del ritual. La verdadera herida estaba en el deshonor público, en la mirada de los demás, porque cada mutilación era también un mensaje.
El cuerpo pertenece a la autoridad, no a quien lo habita. Junto a la araña existía otro instrumento más pequeño, pero igualmente infame, la pera del tormento o pera de la angustia. A simple vista parecía un fruto metálico, pulido, con segmentos que se abrían al girar un tornillo. Se introducía en la boca, el recto o la vagina, según el tipo de pecado. Luego el verdugo giraba lentamente el mecanismo y las secciones se expandían, desgarrando desde dentro. Los registros mencionan que fue usada en Francia, Alemania e Italia, aunque su fama se extendió por toda Europa. Fuera real o no en todos los casos, la pera encarnaba la imaginación más oscura del castigo, el dolor íntimo, invisible, dirigido al lugar donde la vergüenza y el placer se confunden. Otro de los aparatos más humillantes fue la cuna de Judas, un trípode alto, coronado por una pirámide puntiaguda. El reo era suspendido con cuerdas y bajado lentamente hasta que la punta penetraba en su carne. El propio peso del cuerpo hacía el resto. Algunos inquisidores lo llamaban el equilibrio del alma, porque el prisionero debía mantenerse en tensión constante para no hundirse más. Las sesiones podían durar horas, incluso días. A veces se añadían pesos a las piernas para acelerar la caída. Nadie salía de allí intacto. Pero lo peor no era la herida, sino la exposición. El cuerpo desnudo, suspendido, reducido a objeto. Y si la cuna de Judas no bastaba, esperaba el caballo de madera. Una viga afilada en forma de cuña, sobre la cual el acusado debía montar desnudo. Los verdugos ataban piedras a los pies para aumentar la presión. La madera cortaba lentamente la piel, desgarrando los muslos y la entrepierna. El castigo podía prolongarse durante horas, incluso días. En algunos lugares se usó contra soldados por indisciplina, en otros, contra mujeres indecorosas. En todos los casos, el mensaje era el mismo. El sufrimiento purifica lo que el deseo corrompe. El Santo Oficio convirtió el sexo en un campo de batalla. La carne era una tentación que debía ser doblegada, y el placer, un enemigo de la fe. Así, los tormentos sexuales no solo castigaban el pecado, sino que lo escenificaban. El inquisidor se transformaba en un sacerdote del pudor, el verdugo en un predicador, y el cuerpo, humillado, se convertía en sermón. Muchos de estos métodos fueron descritos siglos después como exageraciones, o incluso como invenciones, pero aunque algunas formas puedan haber sido magnificadas por la leyenda, el principio detrás de ellas es innegable. La Inquisición utilizó el pudor como herramienta de control. Comprendió que la vergüenza puede doler tanto como el hierro, que la humillación, cuando se repite ante una multitud, deja cicatrices más profundas que cualquier herida. Y esa lógica, de una manera u otra, sobrevive. Hoy ya no se calientan las garras ni se levantan las ruedas, pero seguimos castigando los cuerpos que no se ajustan a las normas. Seguimos juzgando con la misma mezcla de miedo y deseo. La historia de la araña, de la pera y del caballo no pertenece solo al pasado. Es un espejo oscuro donde aún se reflejan nuestras propias obsesiones. Entre todos los instrumentos del Santo Oficio, ninguno simboliza mejor la palabra confesión que el potro, conocido también como el tormento de la cuerda. Era una estructura sencilla, un banco largo de madera con rodillos en los extremos. A cada uno de ellos se ataban las muñecas y los tobillos del prisionero. El verdugo giraba lentamente una manivela, tensando las cuerdas que recorrían el cuerpo. Los huesos se alargaban, los músculos se desgarraban, los tendones se rompían con un sonido que muchos testigos compararon con el de una rama seca partiéndose. Cada giro era una pregunta, cada chasquido una respuesta. En los archivos de Valladolid aparece un testimonio escrito por un escribano del siglo XVI. El acusado resistió 3 vueltas, pero a la cuarta pidió hablar. Dijo todo cuanto sabía, y lo que no sabía, lo inventó. Esa última frase, quizás añadida con amargura o lucidez,
resume el verdadero objetivo del potro. No se buscaba la verdad, sino el sometimiento. Lo importante no era lo que el reo decía, sino que hablara. El dolor convertía la palabra en obediencia, y la obediencia era la verdadera fe. Algunos inquisidores añadían peso a los tobillos o golpeaban las cuerdas entre las vueltas para hacerlas vibrar y multiplicar el sufrimiento. Otros dejaban al acusado en tensión durante horas para que el cuerpo colapsara lentamente. El potro se convirtió en un ritual de precisión, una coreografía de fuerza y fragilidad. Lo llamaban el instrumento de la verdad, como si la verdad necesitara de la carne para revelarse. Pero cuando el potro terminaba, no siempre llegaba la muerte. A veces, la sentencia final era más lenta. La jaula colgante. Era una estructura de hierro forjado, del tamaño de un hombre, suspendida de una torre o de un poste en el centro del pueblo. El condenado era encerrado dentro, desnudo o apenas cubierto con harapos, sin comida, sin agua, sin refugio. De día, el sol lo abrasaba. De noche, el frío lo congelaba. Los cuervos y las ratas hacían el resto. El cuerpo se convertía en un mensaje suspendido en el aire, una lección de teología visual. En los diarios de un viajero francés del siglo XVII se lee: en Sevilla vi una jaula con un hombre que aún respiraba. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no veía. Los niños jugaban cerca, las mujeres se santiguaban, los hombres pasaban en silencio. Era como si la ciudad entera respirara a través de su sufrimiento. La jaula no solo mataba, educaba, enseñaba a los vivos el precio de dudar. Y esa pedagogía del miedo fue quizá la obra más duradera de la Inquisición. Los escribanos del tribunal registraban todo, cada sesión, cada golpe, cada palabra. Pero lo que más impresiona al leer esas actas no es la crueldad física, sino el lenguaje. En sus frases, el horror se disfraza de piedad. El acusado se mostró dócil. El reo confesó con lágrimas de arrepentimiento. El alma fue purificada. Palabras limpias para describir cuerpos destrozados. Era una gramática del dolor, y esa gramática sobrevivió siglos, repitiéndose en otros juicios, en otras cárceles, en otras ideologías. Muchos historiadores modernos sostienen que parte de lo que hoy conocemos como instrumentos de tortura fueron exageraciones o mitos construidos por los enemigos de la Iglesia. Pero aunque algunas piezas puedan haber sido adornadas por el tiempo, la intención de controlar a través del sufrimiento es un hecho incuestionable. La tortura inquisitorial no fue solo un conjunto de herramientas, sino una mentalidad, la creencia de que la verdad se alcanza por el miedo, de que la pureza se impone con el dolor. El potro y la jaula eran su expresión perfecta. El primero destruía al individuo, el segundo lo convertía en monumento. Uno arrancaba la confesión, el otro la exhibía. Juntos formaban un sistema de castigo y advertencia, un teatro moral donde el sufrimiento era la escenografía de la fe. Y como en todo teatro, había espectadores. La multitud que asistía a los autos de fe no era inocente. Participaba del ritual con la mirada, porque mirar también es una forma de consentimiento. Siglos después, cuando los potros fueron desmontados y las jaulas oxidadas cayeron al suelo, el eco de ese espectáculo siguió vivo. En las prisiones modernas, en los interrogatorios secretos, en los regímenes que confunden justicia con control. La rueda, el tornillo y la cuerda ya no están, pero sus sombras siguen actuando. Cambiaron los nombres, no las intenciones. Así, en cada confesión arrancada por presión, en cada verdad dictada por miedo, resucita un poco el espíritu del potro, porque el mayor legado de la Inquisición no son sus hierros, sino su lección, que la obediencia puede parecer virtud, cuando en realidad es la forma más profunda de esclavitud. Cuando el polvo del tiempo cubrió los archivos del Santo Oficio, muchos pensaron que la Inquisición había muerto, que el fuego se apagó
que los gritos se disolvieron en los muros de piedra. Pero su herencia no desapareció, se filtró en la ley, en la política, en la fe. El siglo XVI la transformó en institución, el XVII en tradición, el XVIII en vergüenza, y el XIX la convirtió en mito. Sin embargo, bajo todas esas capas, sigue latiendo el mismo principio, la idea de que el miedo puede mantener el orden. España emergió de aquella época dividida. En los púlpitos, los sacerdotes hablaban de redención. En las casas, las familias seguían susurrando. Los descendientes de los condenados aprendieron a ocultar apellidos, a borrar rastros de su pasado judío o musulmán. Ser cristiano viejo era un escudo, pero también una cadena. Nadie podía probar su pureza, solo fingirla. Así nació una cultura entera de la sospecha, una vigilancia interior que sobrevivió mucho después de los últimos autos de fe. Los propios inquisidores dejaron un legado ambiguo. Algunos terminaron arrepentidos, otros fueron venerados como santos. En sus escritos se mezclan rezos con manuales de tortura, oraciones con medidas de cuerda. Esa dualidad, el verdugo que reza, el creyente que destruye, es quizá el retrato más exacto del alma humana cuando se entrega al poder sin límites. No fueron demonios, fueron hombres convencidos de estar salvando almas. Y esa convicción, más que el fuego o el hierro, fue la verdadera llama del infierno. Hoy, los museos de Europa exhiben sus instrumentos como reliquias del horror. En vitrinas de vidrio, los visitantes observan la rueda, el potro, la araña, la pera de la angustia. Algunos sienten repulsión, otros fascinación. Pero pocos comprenden que no están mirando el pasado, sino un espejo. Porque la Inquisición no fue solo una época, fue una forma de pensamiento. Y esa forma aún persiste en todo lugar, donde la verdad se impone por la fuerza, donde la diferencia se castiga, donde el silencio vale más que la justicia. En las universidades y los libros de historia, se discute si todos esos aparatos se usaron realmente como se describe. Se debate sobre números, exageraciones, propaganda. Pero el debate académico no cambia el hecho esencial. La Inquisición existió, y su método también. Quizá el hierro fuera menos frecuente, pero la humillación, la censura y el miedo fueron universales. El poder descubrió que no necesitaba el fuego si podía dominar la mente. En cierto modo, la Inquisición perfeccionó la tortura más duradera, la del alma culpable. Durante siglos, generaciones crecieron con miedo al error, miedo a la duda, miedo a pensar distinto. Ese miedo, cultivado bajo el signo de la fe, sobrevivió a todos los reyes y papas. Y aún hoy, cuando se intenta imponer una sola verdad, sea religiosa, política o moral, el eco de aquella maquinaria vuelve a vibrar. Cierra los ojos e imagina que entras en una antigua cámara del tribunal. Las antorchas ya no arden, pero el aire aún conserva su densidad. Las piedras, frías, parecen absorber el sonido de tus pasos. En un rincón, una cuerda cuelga del techo. En otro, una mesa con marcas profundas. No hay cuerpos, pero hay presencia. Si escuchas con atención, casi puedes oír un murmullo. Rezos entrecortados, confesiones arrancadas, oraciones que se mezclan con llantos. Es el susurro del poder disfrazado de piedad. La Inquisición llamó a su obra santa. Dijo defender la pureza, proteger la fe. Pero su mayor legado fue recordarnos que incluso las ideas más sagradas pueden corromperse cuando el hombre las utiliza para dominar. No hay tortura más cruel que la que se ejerce creyendo hacer el bien. Por eso, cada vez que un gobierno, una religión o una ideología intenta imponer una sola forma de verdad, debemos recordar la sombra del potro y el silencio de la jaula. Porque mientras el ser humano busque controlar al otro en nombre de la virtud, el espíritu de la Inquisición seguirá vivo, esperando, disfrazado de justicia. Y quizás ese sea su castigo eterno,
no el fuego que encendió, sino la memoria que nunca podrá apagar.